Buenos días, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a esperar unos minutos más para que ingresen todos. Sí, Cristian, ¿querías hablar? ¿Aló? ¿Has levantado la mano? Cristian Alexander, ¿has levantado la mano? Ah, sí, ingeniero, está probando. Ah, ya, muy bien, está bien. Excelente. Prueben todos, pues, prueben todos. Levanten la mano todos. Ahí tienen en la lista, a la derecha, la lista de participantes. Allí se levantan la mano en la parte inferior. Prueben para cuando quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano. Muy bien. Arturo Choque, a ver, levantan la mano. Eso. Brian Celestino. Muy bien. Bien. Prueben de levantar la mano. A ver, Marcos. Levanta la mano, Marcos. ¿Has Sí, encontrado el icono? sí. Ya. Jesús José Quispe, ¿tú eres el delegado? Buenos días, ingeniero. Sí, yo soy el delegado. Ah, ya. Jesús José Quispe Pineda, ¿no? Listo.
Listo. Quispe, ¿recibiste en el chat? Ok. Bien, señores, vamos a empezar. Tenemos 18 participantes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien o muy bajito? Sí, ingeniero, está bien. Está bien, ya, muy bien. Vamos a empezar con el sílabo, ¿ya? Listo. ¿Lo ven? Ven el sílabo, ¿no? Estoy compartiendo el sílabo. ¿Lo están viendo? Sí, ¿Podrían activar? ingeniero, sí se ve. Listo. Miren, ya descargaron también el sílabo ustedes. Ahí está mi correo. Ahí está la sumilla. La sumilla. El sílabo se trabaja en base a esta sumilla. Esta es la competencia que debemos lograr en la asignatura. Son 4 unidades. Primera y segunda unidad viene el parcial, después la tercera y cuarta unidad viene el segundo parcial. Entonces, hoy día, en la primera semana, tenemos que tomar el tema rectificadores monofásicos no controlados. Este tema ya muchos ya lo conocen, pero vamos a profundizar más con las fórmulas. Y en la clase de práctica y teoría vamos a hacer la simulación de rectificador. Vamos a usar un software que se llama PSIM. PSIM, ¿no? El nombre, a ver, voy a poner el nombre. Listo, en el chat tienen el nombre del software con el que vamos a trabajar. Bien, entonces, estamos en la segunda semana. La siguiente semana vamos a tratar sobre los rectificadores polifásicos, sobre todo los trifásicos. Vamos a ver funcionamiento, curvas de tensión, curvas de corriente. Tercera semana empezamos con los rectificadores controlados, con los monofásicos, con su respectiva práctica de laboratorio. En la cuarta semana hacemos un rectificador trifásico, pero controlado. Controlado, ¿no? Entonces tenemos que hacer también ahí resolución de problemas para familiarizarnos con las fórmulas. En la quinta semana empezamos otro tipo de convertidor, AC-AC monofásico. Ya no son rectificadores, ahora son convertidores AC-AC, ¿no? Entonces empezamos con los AC-AC monofásicos. Hacemos un laboratorio sobre los controladores AC-AC y después pasamos a la siguiente semana con los ciclos convertidores. Un ciclo convertidor monofásico a monofásico. Continuamos con los estabilizadores en la séptima semana y en la octava viene lo que es el primer parcial, ¿no? Los parciales en aula virtual. Entramos a la tercera unidad. Se refiere a todo lo que son en conmutación. Entonces, en conmutación empezamos cómo trabaja el transistor
para conmutar el transistor, cómo hacemos digamos, cuál es el principio de funcionamiento, ¿no? En el trabajo de conmutación de un transistor. Esa conmutación del transistor lo utilizamos para trabajar con una fuente conmutada, DC-DC reductor. Entonces ahí trabajamos con fuentes conmutadas, pero de continua a continua. Hemos pasado de rectificadores, ahora estamos haciendo convertidores continuos a continuos. En la siguiente semana, en la 11, seguimos con las fuentes conmutadas, pero ahora ya no es reductor. La semana pasada, la semana anterior, fue un CC reductor, y después hacemos una fuente conmutada CC elevador, ¿no? Y en la siguiente semana hacemos también un CC reductor elevador. Luego en la semana 13 cambiamos de convertidores. Ahora vamos a hacer inversores, es decir, de conversión de corriente alterna a corriente continua. Empezamos con el de onda cuadrada. Y la siguiente semana, la 14, continuamos con inversor PWM, con modulación PWM. Monofásico, por supuesto. Y culminamos en la última semana de clase con los inversores tipo MAFA. Entonces, todas las semanas tenemos que hacer prácticas de laboratorio. Por eso necesitamos que instalen ustedes el software PSIN, ¿no? Es un software ideal para trabajar con electrónica de potencia. Bien, más abajo tenemos las condiciones de evaluación. Son 3 partes la evaluación, ¿no? La primera parte es el promedio de los parciales, que es conocimientos. La segunda se refiere al desempeño, se refiere a las prácticas de laboratorio, a las tareas que dejamos, eso tiene nota, y es el 40%. Y el último es las evaluaciones sobre digamos, la actitudinal, ¿no? Entonces, ahí se refiere, digamos, a la puntualidad, digamos, a la participación por el chat, acá por el Zoom, etcétera, ¿no? Sus aportes que dan, todo eso es parte de la evidencia actitudinal. Entonces, el promedio de esos 3, con los pesos de 50, 40 y 10%, es el promedio final, ¿no? Posiblemente que en el otro semestre vayan a cambiar el reglamento de evaluación, que va a ser más adecuado a la evaluación por competencia, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos estamos trabajando con el reglamento anterior. Bien, esto es en cuanto al sílabo con lo que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta, algún tema, algo que quieran, digamos, opinar? ¿Está claro entonces? Lo que estamos haciendo con este sílabo es tocar 4 tipos de convertidores. Rectificadores, convertidores CC, convertidores AC y convertidores DC-AC, ¿no? Es decir, los inversores. Bien. ¿Alguna pregunta? Para pasar ya a la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Por si acaso, ¿han descargado los archivos que he dejado? Sí, sí. Ya, y también he dejado una tarea. Esa tarea va a tener un plazo de ejecución de un día. Va a ser la tarea sobre los problemas que vamos a hacer hoy día. Ok, ingeniero. Ya, entonces, la clase de hoy día van a prestar bastante atención porque en base a esta clase es que van a hacer la tarea. Vamos a compartir el tema de hoy día. Exposición, listo. Bien. A medida que vamos avanzando, por favor, si hay alguna pregunta, si tienen dudas, lo hacen activan el micrófono. Porque es poco difícil por el chat, porque cuando estoy con la clase
el chat se cierra y tengo que estar abriendo, ¿no? Es un poco difícil ver el chat. Entonces, por micrófono, por favor, algunas preguntas. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Sí? Pueden activar su... Ya. Entonces, miren. Bien, estoy a pantalla completa. Rectificadores monofásicos no controlados. Es la primera clase y vamos a empezar con esto. O sea, antes de agarrar de lleno el tema, primero tenemos que ver cómo estamos clasificando los convertidores, ¿no? Si ustedes ven acá, vamos a ver acá el puntero, voy a ver el puntero por acá. Listo. Ven acá ustedes esta palabra que dice rectificador y acá a la izquierda hay un símbolo de corriente alterna y a la derecha un símbolo de corriente continua y una flecha con un solo sentido, ¿no? Entonces se refiere a convertidores de corriente alterna a corriente continua. Va de alterna a continua, no al revés, ¿no? Si queremos hacer la conversión inversa, tenemos que utilizar el gráfico de abajo que dice parámetros de corriente continua a parámetros de corriente alterna. Entonces, el primer caso de arriba es un rectificador y el de abajo es un inversor. Entonces, repetimos, el rectificador convierte alterna a continua y el inversor de continua a alterna, ¿no? En el caso de los convertidores CCCC, ven acá una flechita con doble sentido. O sea que pueden convertir parámetros de tensión, potencia, etcétera. Digamos, si queremos elevar la tensión o queremos reducir la tensión, utilizamos un convertidor CCCC, ¿no? Y acá a la izquierda tenemos un convertidor CACA, es un convertidor de corriente alterna, ¿no? ¿Qué cosa convierte? La frecuencia, ¿no? Por ejemplo, frecuencia de 60 Hz, podemos duplicar la frecuencia, triplicar, ¿no? Por ejemplo, el uso de los variadores de frecuencia. Variadores de frecuencia podemos obtener parámetros de tensión senoidal con diferentes frecuencias. O podemos variar la amplitud y el valor eficaz de esos parámetros, ¿no? Entonces, en cuanto a los convertidores, el tema que vamos a tocar es, en este caso, los rectificadores. Por lo tanto, tenemos que ver la importancia de los rectificadores. ¿Por qué son importantes los rectificadores? Muy importantes son los rectificadores. Miren, aplicaciones que vamos a encontrar de los rectificadores, ¿no? Miren, esto es una porción de las aplicaciones, hay mucho más. Por ejemplo, cargadores de batería. Fuente de poder, ¿no? Cuando necesitamos fuentes de poder, pero son fuentes de poder especiales. Son fuentes de poder que estén separados la carga de la salida. O sea, que no haya conexión, digamos, de la carga con la salida. Una conexión debe estar separado en forma galvánica, por ejemplo, ¿no? Otra aplicación, una tercera, control de velocidad de posición de motores de corriente continua. Bastante se utiliza para el control de motores de corriente continua. Entonces, la alimentación de la armadura o del estator del motor de corriente continua, podemos controlarlo con un rectificador. Otra aplicación, miren, este es muy interesante. Este es transmitir corriente continua. Aquí ven ustedes, entre paréntesis, HVDC, cuatro letras. Entonces, TC significa corriente continua y HV significa alta tensión. O sea, se puede transmitir energía eléctrica por corriente continua. Así como transmitimos acá en el Perú, transmitimos energía eléctrica a través de corriente alterna, se puede hacer también la transmisión, pero por corriente continua. Y eso se hace en muchos países. Y tiene ventajas. Ahora vamos a explicar cuáles son sus ventajas, ¿no? Otra aplicación vamos a encontrar en lo que es excitación de máquinas sincrónicas, generadores sincrónicos, ¿no? Miren acá otra aplicación muy interesante, los electrofiltros. Vamos a empezar con esto de acá, de los electrofiltros. Miren, cómo
¿Cómo trabaja un electrofiltro? Funcionamiento. Dicen, es un precipitador electrostático, ¿no? Si ustedes ven la figura de la derecha, de esta figurita, tenemos dos placas. Entonces, imagínense que estas dos placas, esta placa a la derecha, le aplicamos un potencial positivo. Acá ven potencial positivo, ¿no? Una alta tensión positiva. Y el potencial negativo lo aplicamos a las partículas que queremos precipitar, ¿no? Supongamos que por este canal pasa gas, pasa un gas contaminado, con partículas contaminadas. Queremos que ese gas sea limpio. Entonces, el gas se carga electrostáticamente con un potencial negativo. Y la placa, esta placa de acá, un potencial positivo, ¿no? Positivo con negativo, se atrae. Por lo tanto, cuando el gas pasa por este canal, el gas que está con las partículas cargadas negativamente, se atraen y van hacia la placa cargada positivamente. Pero es un potencial muy alto. Entonces, estas van y se pegan a la placa positiva. Entonces, cuando se pegan, hacemos vibrar esta placa y se precipitan las partículas. De esa manera, el gas pasa más puro, menos contaminado, ¿no? Eso es el principio de funcionamiento de un electrofiltro. Y es la aplicación de un rectificador de tensión, ¿no? Acá necesitamos una tensión continua alta. Eso lo hace un rectificador. Bien, un aspecto de ese tipo de dispositivos lo ven acá, ¿no? Este es un electrofiltro. Son en las grandes industrias que necesitan filtrar partículas, necesitan unas tensiones altas rectificadas, ¿no? Vamos a ver acá otra aplicación. Lo que le decía, la transmisión de energía eléctrica por corriente continua. Entonces podemos transportar la energía eléctrica en corriente continua. Y eso va a tener ventajas. Veamos. A ver, recordemos cómo es la transmisión de energía eléctrica alterna. Si ustedes ven acá el gráfico, acá a la izquierda tenemos una fuente de energía eléctrica alterna y acá en la parte derecha tenemos el receptor, el que va a recibir esa energía eléctrica. Entonces, la transmisión es a través de cables de alta tensión. Para que haya una buena transmisión de potencia, el ángulo de la fuente de energía tiene un ángulo, la fuente de energía. Y aquí en el receptor también tiene un ángulo. Lo llamamos Φ1 y Φ2. Entonces, la diferencia de esos dos ángulos se llama acá delta. Y para que haya una transmisión eficiente de potencia, esa diferencia o ese delta debe ser menor que 30 grados, ¿no? Entonces, esta es una desventaja de la transmisión en corriente alterna. Entonces, se debe cuidar que haya esta diferencia, que no sea menor, que debe ser menor, perdón, de 30 grados, porque si eso es mayor que 30 grados, la eficiencia de transmisión de potencia, digamos, se transmite menos potencia, hay pérdidas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos evitar con una transmisión de corriente continua. Miren acá, esta es la transmisión de corriente continua. Entonces, ven acá a la izquierda, esta es la fuente de corriente alterna. Y acá a la derecha, es el receptor en corriente alterna. En el proceso intermedio, lo que hace es una transformación. Entonces, esto de acá representa un rectificador. Este es un rectificador. Y convierte la alterna en continua. Y lo transmite solamente suficiente dos líneas, dos cables. Con dos cables transmite la energía eléctrica en corriente continua. En el otro extremo, en el receptor, recibe esa corriente continua y lo convierte a corriente alterna. O sea, es un inversor. De tal manera que esa corriente alterna lo convierte al ángulo 2, Φ2, ¿no? Φ2. Entonces, acá no interesa si la diferencia del ángulo Φ1 y Φ2 sea mayor que 30 grados. O sea, acá no hay pérdidas, porque acá hay en intermedio
una transmisión en corriente continua. O sea, no le afecta que la diferencia de los dos ángulos sea mayor que 30 grados. ¿Ve? Por ejemplo, si queremos dar energía, por ejemplo, Brasil quiere darle energía a un país vecino, digamos Venezuela. Venezuela trabaja con un ángulo Φ2, que es diferente que el ángulo Φ1 de Brasil. Entonces no pueden transmitir. Cuando la diferencia es mayor de 30 grados, no se puede transmitir. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Transformar la energía eléctrica alterna en continua y transmitirla en continua. Y así evitamos ese problema, ¿no? Bien, acá tenemos otra ventaja de la transmisión en corriente continua. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? ingeniero. Sí, Sí, ingeniero, sí. ¿Estamos bien? Sí, ¿Me están sí, entendiendo, no? sí, Estamos ingeniero. hablando sobre la ventaja de la transmisión en corriente continua, que es una aplicación de los rectificadores. Entonces vemos acá, a la izquierda ven la figura del, miren, de todo el espacio que necesita para transmitir en corriente alterna, ¿no? O sea, los dos van a transmitir, en este caso, 3000 megavatios. Acá también en corriente continua transmiten en 3000 megavatios. Ven acá, corriente continua dice HV, alta tensión, DC, alta tensión en corriente continua. Y acá ven, HV, alta tensión en corriente alterna. Los dos con 3000 megavatios. Pero en alterna necesitan, miren, más espacio y más cables. En cambio, en corriente continua necesita menos espacio, pero miren, solamente utiliza dos cables. ¿Ven? Esa es la gran ventaja de transmisión en corriente continua, que se utiliza en otros países. Ven acá, por ejemplo, vamos a ver un gráfico de los costos. ¿Cuánto cuesta transmitir en corriente continua y en corriente alterna? Este segmento medio verde, turquesa, es el comportamiento de transmisión de corriente alterna, ¿no? Dice acá costo de corriente alterna, ¿no? Y en el eje X representa la longitud. ¿Preguntas? Tengo una duda. Dime. Siempre he estado confundido, bueno, tenía conocimiento que, o sea, para transmitir se tenía que transmitir en alterna porque era más factible por utilizar menos cable a larga distancia. Y ahora con lo que ¿Puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escucho? tenía la duda siempre, o sea, sabía que en corriente alterna se transmite a larga distancia con menos cables y menos ¿Ya? costo, factible transmitir en alterna. Y ahora con lo que está diciendo que con continua es menor. No sé, ¿podría explicarnos mejor esa parte? Porque me estoy Ya, confundiendo. ya. Ingeniero, Sí, ingeniero, dime. también creo que era porque la corriente alterna se podía elevar la tensión cada cierto tramo. En Claro, cambio, muy con bien, la sí. corriente, con la corriente alterna no hay para transformar, creo, no se podía elevar. Continuo. Ajá, la corriente continua. Ya, sí, le voy a explicar. Miren, hay un problema con la corriente alterna. Cuando se transmite en corriente alterna entre los dos cables, se produce un efecto que se llama capacitancia. Entonces, hay pérdidas por capacitancia, ¿no? Si ustedes ponen dos conductores en paralelo entre los dos y en el medio está el aire, ese es un condensador. Por lo tanto, hay pérdidas. Y si la distancia es larga, ahora imagínense la cantidad de pérdidas que se originan. Aparte del efecto de inductancia, también hay pérdidas por inductancia. Por eso, a veces utilizan más cables para transmitir la misma potencia. Por eso usan dos ramas de línea de transmisión. Entonces, ese es un problema para la transmisión de corriente alterna. En cambio, en corriente continua no hay ese problema de pérdidas por capacitancia, ni pérdidas por inductancia, porque es corriente continua, no hay pérdidas. Pero el principal problema para la transmisión en corriente continua, lo ven acá en el gráfico de color rojo, ese segmento de color rojo, miren, para empezar la transmisión necesitan una estación convertidora, convierte el rectificador y el inversor, ¿no? Entonces, eso cuesta. Entonces, acá vemos el costo inicial, pero a medida que se construye líneas más largas, miren, el costo, esto de acá, va subiendo, y en este punto el costo ya es menor que la transmisión en corriente alterna. Miren, en cambio, en corriente alterna, para hacer una subestación es más cómodo, menos costoso.
Pero a medida que se construyen líneas más largas, de mayor longitud, el costo es mucho mayor, ¿ve? La pendiente es más larga, más alta, ¿no? Esa pendiente es mayor que la de continua. Por lo tanto, miren, en este punto, los dos costos sí son iguales. Entonces, pero a medida que se construyen más líneas, ya el costo de corriente alterna sube. En cambio, el costo de corriente continua ya es menor que de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, son dos casos. Hay que ver, por ejemplo, la distancia que se va a construir. También hay que ver el problema de, digamos, como le dije al comienzo, ¿no? Que yo quiero, Perú va a darle energía a Chile, pero por ejemplo, Chile trabaja a 50 Hz y Perú trabaja a 60 Hz. ¿Se va a poder transmitir ahí en línea alterna? No se puede, ¿no? Son dos frecuencias diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? En etapa intermedia ponemos un convertidor y transmitimos en corriente continua. Y en el receptor ya esa lo convierte nuevamente a corriente alterna, pero ya a 50 Hz. Entonces hay que ver y sopesar las ventajas y las desventajas, ¿no? Entonces, pero es una aplicación de rectificadores y de inversores. Entonces ya no van a utilizar tiristores, esos tiristores que conocemos, son tiristores de altísima potencia, de altísima corriente. ¿Sí? Entonces, ¿otra pregunta más? ¿Quedó claro sobre este asunto de los rectificadores, transmisión en continua y alterna? Dije, y entonces, ¿por qué todas las líneas están en alterno? Entonces, ¿sí es más factible hacerlo en continua para transmitir acá en todo Perú también? ¿Por qué se está transmitiendo acá en alterna? Claro, ¿por qué está normado transmitir en alterna? Sí. Todo empieza, es algo histórico, ¿no? ¿Se acuerda de Thomas Alva Edison? Sí. ¿Se acuerdan de Tesla? Tesla fue el inventor de los generadores de corriente alterna. Sin embargo, Edison trabajaba con tensiones continuas. Y ahí Tesla fue el que ganó, digamos, en este aspecto demostró que mejor era la corriente alterna que la corriente continua para transmisión, ¿no? En ese tiempo no se conocía lo que son, como conocemos ahora, los rectificadores, ¿no? La electrónica que conocemos hoy día, ¿no? Todo eso ha cambiado. Hay países que utilizan, por ejemplo, de una isla a otra isla, le conviene más transmitir en corriente continua que en corriente alterna, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos en los países europeos. Y hay mapas donde se ve la transmisión en corriente continua. En mismo Estados Unidos hay líneas inmensas que trabajan con transmisión y corriente continua. Y bastante porque a ellos les conviene por la distancia. Trabajan bastante con corriente continua. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pasamos entonces a otro tema, tensión sinusoidal, para recordar lo que es tensión. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Ya, tensión sinusoidal. Esto vamos a recordar. Miren, ¿se acuerdan? La tensión sinusoidal. B1, lo ven acá, el de color marrón, B1, y B2, ya. Los dos tienen la misma forma de onda. ¿Por qué se diferencian? ¿Alguien me puede decir por qué se diferencian? B1 con B2, ¿por qué se diferencian? El ángulo de fase. El ángulo de fase, ¿no? Entonces, miren acá, B1, acá lo estoy representando por esta ecuación. B máximo seno WT, ¿no? Seno WT, ¿por qué WT? Dice 0, no hay fase. En cambio, B2 es B máximo seno WT, pero menos pi medios. Menos, porque se está retrasando. O sea, cuando empieza el inicio a la derecha, es que está empezando más tarde. Se pone negativo. Pero si el azul, por ejemplo, empezara más a la izquierda, ya sería positivo. Van a ver acá las características de la ecuación para recordar. Entonces, una ecuación senoidal tiene tensión máxima, tiene ángulo, PWT,
Esto está dado en radianes. Pero WT, ¿qué cosa es WT? Es 2πf. ¿Y qué cosa es F? F es frecuencia. Y frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Esos son parámetros de una onda senoidal, ¿no? Entonces, si tienen dos ondas senoidales, entonces para graficar y para representarlo en la ecuación, tenemos que necesitar el ángulo de desfase. Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí ven ustedes la onda azul. En este caso azul he puesto P2, P2. Entonces miren, el azul ahora está empezando hacia la izquierda, o sea, se está adelantando. Entonces la ecuación de B2 sería B máximo seno BWT, sería más o menos. Más. Más, ¿no? Sería más. Más este ángulo. Si es pi medio, sería seno BWT más pi medios. Y B1 no tendría desfase, ¿no? Listo. Eso es para recordar. Ahora, este gráfico vamos a utilizarlo para ver unos parámetros de potencia, ¿no? Vamos a trabajar bastante con parámetros de potencia. Miren, 4 parámetros de potencia. Esta potencia solita, esta potencia AC, esta potencia DC y esta potencia que es S. ¿Qué son esos de acá? Mira, esta que es P solita, ese vendría a ser, voy a poner acá el puntero, vamos a ver. Ya. ¿Ven lo que marcada el cuadro? Sí. Ya, esa es potencia media. Esa es potencia media. Entonces, es corriente, ahí dice P igual I sub 0 RMS al cuadrado, ¿no? RMS al cuadrado vendría a ser, ¿qué sería RMS? A ver si me hacen, ustedes me ayudan ahí. ¿Qué sería? La que es activa, creo la que es media. La eficaz. Eficaz, exacto. Eficaz. ¿Cómo te pillas? Pariguamán Camana. Pariguamán. Ese es valor eficaz. Perfecto. Vamos a borrar esto un poquito. Listo. Ya, entonces, seguimos acá. Esto es corriente eficaz. Y esta O que está como su índice, yo lo voy a utilizar como salida. O, de O, salida. Y cuando ven, en vez de O, ven, por ejemplo, acá, una S, lo voy a utilizar como fuente, ¿no? En inglés, source, fuente. Entonces, cada vez que ven I sub 0 es corriente de salida, corriente de carga. RMS es valor eficaz. Entonces, ¿qué dice acá? Corriente eficaz de carga. ¿Y acá qué dice? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Me puede decir? Voltaje Voltaje de entrada. Eficaz de entrada. ¿Ya? ¿Tú eres también igual, Parigomán? No, Tito Carrasco, Cristian Alexander. Cristian Carrasco, ¿no? Sí, Cristian Carrasco, Cristian Alexander. Bien, seguimos. Bien, entonces ven acá. Potencia activa, corriente eficaz al cuadrado por R. Esta es potencia, pero aparente. Aparente del secundario si es un transformador. Si no, ponemos potencia aparente de la fuente. Sería el producto del voltaje de la fuente, voltaje eficaz de la fuente por la corriente eficaz de la fuente. ¿Ya? Bien, acá. Miren, cuando es sub AC, AC es alterna. Cuando digo AC es alterna, sin considerar continua, solamente alterna. Entonces, ¿qué sería acá? Potencia alterna. Potencia alterna AC. Y eso se llama potencia aparente en la carga. Entonces, cada vez que ponga P sub AC, significa potencia aparente
pero en la carga, lo que es diferente a esta potencia aparente de la fuente, ¿no? En la fuente lo llamamos S y en la carga lo llamamos P a C. Entonces, la potencia aparente en la carga es el producto simple. Dice, valores eficaces de la tensión y la corriente, ¿no? 3, voltaje, sub 0 es carga eficaz, o sea, voltaje eficaz de la carga por la corriente eficaz de la carga. ¿Lo están viendo? También en el puntero, ¿no? El mouse. Sí, Ya, sí se ve el puntero. listo. Ahora, la potencia DC sería continua. Potencia DC, cuando pongo potencia DC o CC, es potencia continua, pero en la carga. Y ese producto, miren acá dice, la notación me está indicando, es el voltaje medio de la carga por la corriente medio de la carga. ¿Ya? Ahí tienen las 4 potencias que vamos a utilizar. Bien, acá abajo tienen valores eficaces, tanto de la tensión como la corriente. Si ven acá ustedes dice voltaje eficaz al cuadrado. Esto es voltaje eficaz total. ¿A qué es igual esto? Al voltaje eficaz, pero de AC, o sea, pura corriente alterna, más el cuadrado de la tensión media. Entonces, esto es alterno, puro, alterno, y esto es continuo, puro. Y el cuadrado de los dos me da el cuadrado de la tensión eficaz total, ¿no? Esto lo vamos a ver en este gráfico. Acá, miren, la tensión senoidal. Miren, acá tienen porción positiva, porción negativa, pero si yo digo positivo, negativo, significa que esto debería ser 0, el 2, pero acá no es 0, sino es 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no estoy poniendo la tensión senoidal acá a nivel de 0, no, estoy poniendo encima de 0. Por lo tanto, acá todo es positivo, no hay negativo. Pero si yo le quito a esta tensión alterna, le quito esta tensión continua de 2 voltios, le quito, queda solamente puro alterno. Y esto representa la tensión RMS AC, que es la tensión eficaz puro alterno, ¿no? Quitándole la continua. Entonces, la tensión eficaz AC, esto vendría a ser acá. Vamos a poner el puntero. Bien, entonces, tensión eficaz alterno, AC alterno, lo estamos viendo acá. Y esto representa la porción continua, y lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces la suma cuadrada de los dos es la tensión eficaz total, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Para pasar el ¿Puede siguiente. repetir? ¿Sí? ¿Puede repetir lo del voltaje eficaz? Ya, total, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ya, vamos a repetir. Sí, muy bien. Perfecto. Voy a poner como esto mejor. Miren, este 2 es tensión 2 voltios continuo. 2 voltios. Y este de acá es 0. Entonces, la tensión continua, perdón, la tensión alterna, la senoidal, no está a este nivel. Acá estoy señalando, ¿no? No está a nivel 0, sino está encima de 0. Encima de 0. Por lo tanto, si yo quiero medir la tensión eficaz de esta onda senoidal, tengo que sumar la tensión eficaz del valor medio más la tensión eficaz de la señal senoidal pura, ¿no? Entonces, este valor es diferente que este. O sea, RMS AC, voy a quitar esto un poquito, ya. RMS AC es diferente que el valor de C. Si yo quiero hallar la tensión eficaz total, tengo que considerar AC y tengo que considerar DC. Por eso utilizo esta fórmula de acá. O sea, la tensión eficaz total de esa onda senoidal tiene que ser igual
a la tensión eficaz al cuadrado de la componente alterna, que es este de acá, al cuadrado, más la tensión media de la componente continua al cuadrado, ¿no? Y la suma de estos cuadrados me da la tensión eficaz total, ¿no? ¿Ahora sí se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hallar la tensión, conocen la tensión eficaz total y con un voltímetro miden la tensión media y quieren hallar la componente alterna, valor eficaz, lo que van a hacer es simplemente a la tensión eficaz total le restan el valor medio al cuadrado y tienen la tensión eficaz alterna. A ver, ¿quién ha llegado? Mendoza Flores, recién ha llegado. Tengan cuidado con esto ya que llegan tarde porque en la plataforma lo está, digamos, hay una estadística que verifica todos los que llegan tarde, se retiran, etcétera. Bien, entonces esto mismo ocurre con la corriente. Entonces con la corriente eficaz total va a ser igual a la corriente eficaz alterna más la corriente media de la onda, ¿no? Bien. Podemos pasar ya. Miren, solamente estamos viendo los parámetros. Ahora todavía no estamos en el tema. Vamos a ver ahora el siguiente. Ven acá, por ejemplo, B1 está a nivel 0, pero B2 está arriba de 0. Está sobre 300, miren, el valor medio de B2 es 300. Entonces, acá, B1, mi pregunta sería que la tensión eficaz total de B1 es igual a la tensión eficaz alterna. Repito la pregunta, Sí, ¿no? sería correcto porque la roja no tiene componente en continua porque empieza en Exacto, 0. O sea, su claro. punto medio es 0. No tiene Ajá. ninguna componente continua. Por lo tanto, su tensión eficaz total es igual a la tensión eficaz de la porción alterna. Pero la tensión B2 que ven arriba tiene una componente de 311 voltios de valor medio. Entonces, la tensión eficaz B2 es igual a la tensión eficaz alterna de B2. ¿Puede repetir la pregunta? Repito la pregunta, ¿no? La tensión eficaz total B2, la azul, la curva azul, la tensión eficaz total de B2 es igual a la tensión eficaz alterna de B2. No, eso es falso porque la azul sí tiene componente continua. Y en 300 en continua. 5 voltios. Supongo que será 300 voltios, ¿verdad? Tendría que sumar yo la tensión eficaz En continua. alterna al cuadrado más el valor medio, o sea, más los 311 voltios al cuadrado. cuadrado. Medio. Claro. Y después a esa suma raíz cuadrada y ya tengo la tensión eficaz total. Perfecto, ¿no? Listo. Bien. Miren, ahí tienen ustedes la aplicación. La aplicación. Potencia P solita es la potencia media, potencia activa. Entonces, si acá vemos I sub 0, significa que estamos trabajando con carga, que en la carga, ¿no? Cambio S, esta S es potencia, ¿se acuerdan? Potencia aparente de la fuente. Tiene S, S significa que estamos trabajando con valores de la fuente, solamente con valores de la fuente, ¿no? Repito, S es potencia aparente de la fuente. En cambio, P, la potencia activa es en la carga, potencia activa en la carga. Acá abajo, potencia AC es potencia aparente, pero en la carga, porque miren, B sub 0 y sub 0, o sea, trabaja aquí, nada más, en la carga. Igual, potencia continua DC, también B sub 0 por corriente media y sub 0, trabaja solamente en la carga, ¿no? Eso es para diferenciar quiénes trabajan en la fuente y quiénes trabajan en la carga. Bien, acá ven un poquito más complicado todas las fórmulas que vamos a utilizar en el curso, sobre todo estos temas de rectificadores. Parámetro de calidad. Ven acá el primer parámetro. A ver, voy a sacar el puntero.
Listo. Acá, FF se llama factor de forma, ¿no? FF, factor de forma. FR acá, factor de rizado. Ya, vamos a ver primero factor de forma. Factor de forma, miren, BRMS y abajo PDC. Entonces, ¿qué sería una relación de qué? Tensión. ¿Esto qué tensión es? Alterno. Eficaz. Tensión eficaz. Eficaz. ¿Y abajo qué es? Tensión continua media. Ajá, Media. entonces la relación del valor, miren, no es, es eficaz total, ¿ah? La tensión eficaz total, no dice AC, es eficaz total. Entre la tensión media de la carga se llama factor de forma. Si esto me da como resultado 1, significa que los dos son iguales, ¿no? Si sale 1, que es lo ideal, significa que no hay rizado. Que la fuente de tensión continua es perfecta, no hay tensión de rizado. O sea, por qué, digamos, ¿cómo lo cuantifico? Con el factor de forma, ¿no? Si mi factor de forma sale 1, es perfecto, no hay componente alterna. El segundo, FR, factor de rizado, ¿no? Justamente lo que le decía. Si hay una componente alterna, esto lo mide. ¿Y cómo lo mide? Obteniendo RMSAC, ¿no? O sea, esto de acá, ¿cómo se llama? Tensión eficaz. ¿De quién? Voltaje. Total. Voltaje alterno. Ah, no, debe ser Alterno, ¿no? alterno. Puramente alterno, ¿no? Sí. O sea, ese rizado que está superpuesto a la tensión continua, es el rizado se cuantifica como corriente, digamos, tensión eficaz del rizado. ¿Y cómo la hallamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la hallamos? Si yo conozco la tensión eficaz total Sería al igual cuadrado, ¿qué le quito? restarle la continua. La tensión media La tensión media. al cuadrado, le quito. Le saco la raíz y el resultado es tensión eficaz alterna. Entonces, esta es la tensión eficaz alterna, o en otras palabras, es el rizado. Sobre la tensión media me da el factor de rizado, ¿no? O sea que cuando hay menos rizado, esto tiene que ser 0. Se acerca a 0. Y si hay mucho rizado, esto es mayor que 0, ¿no? Por ejemplo, un factor de rizado de una fuente de 0.5 con uno de 0.1. ¿Quién es mejor? ¿Sí? Repito la pregunta. Si yo tengo una fuente que tiene un factor de rizado 0.5 y otra fuente que tiene un factor de rizado de 0.1, ¿quién es mejor? 0.1. 0.1, ¿por qué? Porque me está diciendo que tiene menos rizado, ¿no? Ese es el factor de rizado. ¿Sí? Está claro, ¿no? Sí, Inge. Muy bien. Ahora miren esta eta. Esta se llama, creo que se llama eta. Es un símbolo griego, eta. Parece una N. Se llama rendimiento, eficiencia de rectificación, ¿no? O sea, cómo medimos la eficiencia, si es un buen rectificador o es un mal rectificador, ¿no? ¿Cómo lo hallamos? Dividiendo, miren, esto de acá es potencia continua en la carga. Dividen la potencia continua de la carga sobre la potencia aparente, ¿no? ¿Se acuerdan? Los dos son cargas. O sea, el de arriba es el producto de la tensión media por la corriente media. Y abajo es el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz en la carga, ¿no? Simplemente producto de valores medios y abajo producto de valores eficaces en la carga. Entonces, esa relación me va a decir qué tan eficiente es mi rectificador, ¿no? Si sale 1 es perfecto, ¿no? Si sale 1 es perfecto. Si sale menor que 1, ¿qué significa? Que es mayor la potencia aparente de carga. O sea, hay componentes alternos, ¿no? Eso representa el rendimiento, ¿no? Eso me cuantifica el rendimiento de rectificación. El cuarto, ¿está bien claro esto de acá, no? A ver, dígame, ¿está claro o no? ¿Puede repetir? Ya, listo. Eta. Eta es el nombre de este símbolo griego, que parece una N. O sea,
nosotros queremos medir, no solamente necesitamos el factor de rizado, también tenemos que medir en función de potencia. ¿Qué tan eficiente es en función de potencia? Entonces, en función de potencia, ¿qué necesito en la carga? Dos potencias, la potencia continua y la potencia aparente de la carga. Entonces, la potencia continua sabemos que es el producto de valores medios, tensión y corriente media. Y potencia aparente en la carga es el producto de valores eficaces en la carga. Entonces, la relación de los dos me va a dar la eficiencia de rectificación, ¿no? Si los dos son iguales, significa que no hay componente alterna, es igual a 1. Si me da, por ejemplo, 0.8, ¿qué significa? Que el denominador es mayor. O sea, este de acá es mayor. Si yo multiplico la tensión eficaz en la carga por la corriente eficaz, resulta que es mayor que la potencia continua. Significa que hay una componente alterna, ¿no? Que es menos eficiente. O sea, yo tengo una fuente que me está dando un eta igual a 0.8 y otro que me está dando un 0.9. Lógicamente que el de 0.9 es mejor, más eficiente. O ustedes hacen una fuente que su rendimiento de eficiencia, rectificación sale 0.2, entonces esa fuente es pésima, ¿no? Es ineficiente. Entonces más se consume potencia aparente en la carga, o sea, hay bastante componente alterna. Es ineficiente. ¿Se dan cuenta? Así ustedes cuantifican la eficiencia de rectificación, ¿no? Entonces, sí, sí, dime. En esta, entonces, para que mi rendimiento y mi eficiencia sea, o sea, la mejor, la más adecuada sería que me tiene que dar como 1 o 0.9 cerca al 1. Claro, lo más cerca a 1 posible, ¿no? Tienes que tratar de lograr que sea lo más cerca a 1. Si tú logras que sea 0.9, perfecto. ¿Y cómo logras eso? Trabajando con el factor de rizado, ¿no? Reduciendo el rizado. Así trabajas, ¿ya? ¿Bien? Seguimos entonces acá. TUF. Se me está yendo la hora. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 2 de la tarde. 10:50. 10:50. 10:50. Uy, me falta poco. Bien, acá tenemos ya la clasificación de los rectificadores. Esto ya lo conocen ustedes, son rectificadores de media onda y onda completa. El de media onda se divide según la carga, ¿no? Si es carga resistiva, inductiva o RL con tensión de fuente de tensión, ¿no? Y clasificamos de onda completa, tipo puente o con transformador de toma media, ¿no? Y esto también se subdivide según la carga. Puede ser una carga resistiva, RL o RL con fuente. Entonces nosotros vamos a trabajar con rectificadores de media onda, carga resistiva, y rectificadores de onda completa, tipo puente, carga resistiva, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces las próximas semanas ya tomamos los parámetros con cargas RL. Miren, recién vamos a tener el tema, rectificadores de media onda carga resistiva. El circuito, ya esto ustedes ya lo conocen, un diodo, trabaja un diodo, que es el rectificador responsable de la rectificación. El diodo se polariza directamente cuando la tensión es la porción positiva, le está llegando positivo, y se bloquea cuando le llega la porción negativa de la fuente, ¿no? Acá está el comportamiento, el circuito, comportamiento. Esta es la fuente de entrada, entonces esta es la porción positiva que le estaba diciendo. Cuando llega esta porción positiva, el diodo conduce, y al conducir genera esta corriente, la curvita de abajo, la corriente. Entonces, y al haber corriente en la resistencia genera esta tensión. Sin embargo, cuando llega la semionda negativa, el diodo se bloquea. Entonces, si el diodo se bloquea, no hay corriente. Y si no hay corriente, no hay tensión, ¿no? Acá nuevamente llega la onda, semionda positiva, se polariza el diodo, conduce, genera esta corriente. Y esa corriente, al pasar por la resistencia, genera esta tensión. Entonces, acá vamos a encontrar los valores medios, lo que yo le decía, ¿no? Valores medios de la tensión o corriente. Entonces, el valor medio es una línea constante. Es una línea constante. La fórmula para hallar ese valor medio está acá. Acá está, ¿no? P máximo sobre pi. Sale de esto. Y la fórmula para hallar la tensión eficaz es P máximo sobre 2.
Esto es en media onda. En onda completa o tipo puente, miren, la tensión media, que es B máximo sobre pi, se duplica. Se duplica. Vamos a ver acá. Esto ya acá vamos a explicarlo después, ¿ya? Acá está. Son dos tipos de rectificadores de onda completa. Con toma media, acá, toma media, y el puente. Este es el que vamos a utilizar. Y este es el comportamiento. Miren, este es el tipo de media, control, voy a regresar, perdón. Este es con transformador de toma intermedia y este es con tipo puente, ¿no? Entonces, en los dos tengo el mismo resultado. Esta es la tensión en la carga. En la anterior también la tensión y la carga es igual. Es igual. Observen acá la fórmula. La tensión media es 2P máximo sobre pi, ¿no? El doble del de media onda. Y la tensión eficaz es P máximo sobre raíz de 2, ¿no? En cambio, en el de media onda, vamos a regresar a media onda. Media onda, la tensión eficaz es P máximo sobre 2. Pero el de onda completa, vamos a regresar a onda completa, es P máximo sobre raíz de 2. Igual para de toma intermedia como del tipo puente. En el tipo puente también es B máximo sobre raíz de 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora los armónicos. Este de acá es un rectificador de media onda. Ahora vamos a ver. En la carga se produce esta tensión. Como no es senoidal, se producen armónicos. Toda onda que no es senoidal tiene armónicos. Y los armónicos son estos. Miren. El rosado es de la tensión y el azul es de la corriente. Entonces este es armónico 0. Esto corresponde a la tensión continua o corriente continua. Y acá 1, armónico 1. Miren, tiene un alto valor. Es armónico 1, la fundamental. Tanto la tensión como la corriente tiene alto armónico, primer armónico. También tiene un segundo armónico, está bajando, y aquí se salta a un cuarto armónico. Tensión y corriente, y un sexto. Ya a partir de aquí son armónicos pares, ¿no? Ahora vamos a observar, miren, acá hay armónico 1, 2 y 4, pero sin embargo, vamos a ver cómo son los armónicos en un rectificador tipo puente. Acá está, un rectificador tipo puente, ¿ve? Tiene acá, miren, la componente continua, que es más grande, hay mayor componente continua. Ya no tiene componente fundamental, armónico 1, sino componente doble. Tanto tensión por corriente. ¿Por qué es doble? Porque si observamos la tensión acá, esta es la tensión de la carga en el tipo puente, miren, acá se duplica, la frecuencia se duplica. Por eso que el armónico es doble. Y a partir de acá también es armónicos pares, ¿no? Esa es la diferencia del armónico de media onda con tipo puente. Y acá comparamos los dos rectificadores. El de media onda con el tipo puente. ¿Ven? La forma de ondas. Entonces, precisamente como el tipo puente tiene una semionda más, por eso que la tensión continua es el doble, ¿no? Acá, 2B máximo sobre pi, sin embargo el de media onda es B máximo sobre pi. Y acá en el valor eficaz es B máximo sobre 2, o sea, el valor eficaz de acá, de la carga, es B máximo sobre 2, sin embargo el valor eficaz de acá, miren que es mayor, 1B máximo sobre raíz de 2. Bien, entonces vamos a la parte práctica, a un problema, para poder entender ya. El funcionamiento es sencillo, ¿no? Simplemente que se polarice el diodo y se bloquee el diodo, según la tensión de entrada que le llegue. El asunto es ver acá la aplicación de la fórmula, ¿no? Continuamos. ¿Cómo estamos? Bien, continúa, ingeniero. Ya, continuamos, ya. A ver, vamos a continuar. A ver, voy a dejar compartir acá y voy a compartir el ejemplo. Acá está. Listo, tenemos el ejemplo. ¿Lo están viendo ahí? Ejemplo, rectificador de media onda. ¿Lo ven? ¿No lo están viendo? Sí, ingeniero, sí se ve. Sí, sí Ya. se ve. Sí se ve, ya, perfecto. Ya, son 10 y 26, es hasta las 10 y 50. 30, 40, 50. Tenemos 20 minutos para resolver esto.
Sí nos alcanza. Bien, el problema es este. Tenemos una tensión monofásica con tensión máxima 100 voltios, frecuencia 60 Hz con una carga de 100 ohmios. Hallar los parámetros de potencia y de calidad, ¿no? Entonces, decir hallar los parámetros de potencia, estamos hablando de los 4 parámetros de potencia. Y los parámetros de calidad, estamos hablando del factor de forma, factor de rizado, el TUF, todo eso, ¿no? Bien, acá tenemos los dos circuitos con los que van a trabajar. O sea, van a aplicar los datos para un rectificador de media onda y para un rectificador tipo puente, ¿no? Media onda y onda completa. Primero empezamos con la fuente. Vamos a regresar. El dato dice que la fuente es una tensión máxima. Perdón, de 100 voltios. O sea, yo tengo un dato que la fuente me da la tensión máxima. No me da el valor eficaz de la fuente, ¿eh? Ojo, me da el valor máximo. Y la resistencia, la carga, dice que es 100 ohmios, nada más. Y la frecuencia es 60 Hz, que no interviene mucho acá. Bien, entonces, como yo conozco la tensión máxima, vayan sacando su calculadora o la calculadora de la computadora. Vamos a trabajar acá. Entonces, yo conozco el valor máximo, pero no conozco la tensión eficaz de la fuente, ¿no? Ven acá, S. S significa tensión RMS eficaz de la fuente. Entonces, la tensión eficaz de la fuente, ya ustedes saben que es B máximo sobre raíz de 2. Si ustedes despejan, aplican la tensión máxima 100 sobre raíz de 2, me da 70.71. ¿Sí? ¿Es correcto? 70.71. Perfecto, estamos bien ahí. Listo. Ahora, ya tengo la tensión máxima que es 100 y ya tengo la tensión eficaz de la fuente. Sé que es 70.7 voltios es la tensión de la fuente y sé que la tensión máxima de la fuente es 100 voltios, ¿no? Entonces, estoy dividiendo, miren acá, en dos partes. La mitad izquierda es para el de media onda y la mitad derecha es para el tipo puente. Entonces, en los dos aplicamos las fórmulas correspondientes. Por ejemplo, tensión media para el de media onda y tensión media para el tipo puente, ¿no? A ver, verifiquen la tensión media de media onda. Entonces, miren, tensión media B sub 0 de C es B máximo sobre pi, esa es la fórmula. Y miren, 100 entre pi sale 31.8. Sí, ingeniero, Perfecto. 31.8. Ya apliqué la fórmula de tensión media para el de media onda. Ahora voy al tipo puente. Entonces sería 2B máximo sobre pi, el doble. Eso sería 63, ¿no? ¿Salió? Sí. La corriente media. Si ustedes pueden hallar la corriente máxima y aplicar esta fórmula de acá, o sea, corriente máxima sobre pi. O si no, vamos a aplicar la ley de Ohm en la carga, la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm dice corriente es tensión sobre resistencia. Corriente, tensión sobre resistencia. Entonces, la corriente media en la carga va a ser tensión media en la carga sobre R. Y la tensión media que conozco ya es 31. Entonces, dividan los 31.831 entre R. R, acá tienen el dato R. R vale 100 ohmios. Entonces, sería 31.83 entre 100 sería 0.31, ¿no? Solamente corren dos ceros. 0.31. Igual, para allá la corriente media en el puente, dividan la tensión media, ley de Ohm, 63.66 entre los 100 ohmios. Corren dos ceros, sería 0.63, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos los valores medios y lo comparamos, ¿no? ¿Quién me está dando mayor valor medio? El tipo puente, ¿no? El tipo puente me está dando mayor tensión media, ¿no? A pesar que los dos tienen la misma tensión de entrada, la misma fuente y la misma carga, pero tengo mayor valor en el tipo puente. Ahora, valores eficaces. ¿Se acuerdan la fórmula para el de media onda, que está al lado izquierdo, que es B máximo sobre 2? O sea, dividan, B máximo es 100, entre 2, 50, ¿ya? 100 entre 2, 50.
Pero para el tipo puente ya no es entre 2, sino es máximo, 100 entre raíz de 2. Y eso salió 70.7, ¿no? Miren, este de acá, fíjese que es igual que la tensión eficaz. ¿Se acuerdan la tensión eficaz de la fuente? Voy a regresar. Ahí está. Tensión eficaz de la fuente 70, ¿no? Es igualito. Regreso. Tensión eficaz de la fuente. Listo. Ahora, para hallar la corriente eficaz en el tipo puente en la carga, ley de Ohm, ¿no? Divida el valor 70.7 entre 100, corro 2 ceros, 0.707, ¿no? ¿Ven? Entonces comparen ustedes la corriente eficaz en la carga del puente, es mayor que el valor eficaz en el de media onda, ¿no? Valores mayores. Ahora vamos a la potencia continua. Entonces, potencia continua es el producto. Ven acá. Del de tipo media onda, tensión media por corriente media. ¿Cuánto salió la tensión media? Vamos a regresar. Tensión media, 31.83 y corriente media, 0.31. Multiplicamos 31 por 0.31 y tengo el valor de la potencia. Debe salir 10.13. ¿Lo tiene? ¿Está correcto esto? Sí, sale, ingeniero. Sí, 10. Ahora hacemos para el tipo puente. Vamos a recordar los valores medios y corrientes medias y tensión media. Acá está, tipo puente. Valor medio 63.66 por 0.637. Entonces, tensión media por la corriente media y regreso acá, la potencia debe salir 40.52. ¿Sale? Sí, sale 40.52. Ajá. Tienen mayor potencia continua que en el tipo media onda. En el tipo puente es mayor, ¿no? Pero es 40. Ahora vamos a la potencia aparente. ¿Se acuerdan? La potencia aparente es el producto de valores eficaces en la carga. Entonces, es tensión para el de media onda, tensión eficaz en la carga por la corriente eficaz, ¿no? Si no se acuerdan, vamos acá, tensión eficaz de la carga, 50, y 0.5 la corriente eficaz en la carga. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto sale? Multipliquen, debe salir 25, ¿está bien? 50 por 0.5, la mitad de 25, ¿no? Y para el tipo puente, que es el potencia aparente en la carga, es el producto de los valores eficaces, tensión y corriente. Recordamos acá, tensión es 70.7 y corriente 0.707. Multiplicamos y debe dar 50. ¿Salió 50? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Sí, vayan anotando ahí. Ahora la potencia activa, ¿se acuerdan? Es una P solita, la P. Entonces, ¿cómo es el valor de media onda? Es corriente eficaz al cuadrado. Ya la corriente eficaz al cuadrado por R. La corriente eficaz, si no se acuerdan, vamos acá, de 0.5. Acá está, 0.5. Entonces vemos 0.5 al cuadrado por 100, 25. Vamos al tipo puente. Nos falta conocer la corriente eficaz. Acá está la corriente eficaz del puente. 0.707 al cuadrado por 100 debe dar 50. ¿No? ¿Sí? Sale 50, ¿no? Sí, ingeniero. Perfecto. Miren acá a una característica que vamos a ver. Cuando la carga es resistiva, miren, la potencia, acá voy a ver en el de media onda, la potencia activa es igual a la potencia aparente. Si se dan cuenta, la potencia aparente en la carga es igual a la potencia activa. Igual en el puente, la potencia aparente en la carga es igual a la potencia activa en la carga. Eso se da porque la carga es resistiva. Si la carga fuera RL, esto cambia, ya no son iguales, ¿no? Deben tener cuidado, ¿no? Cuando yo le pongo una inductancia, ya no son iguales, cambia. Vamos a ver acá. Ahora vamos a ver la fuente. ¿Se acuerdan?
potencia aparente de la fuente, S. A ver, en el de media onda, ¿qué necesito para hallar la potencia aparente? Necesito conocer, acá está la fórmula, voltaje de la fuente, voltaje eficaz, y conocer la corriente eficaz de la fuente. Entonces yo conozco la tensión eficaz de la fuente, ¿se acuerdan? Voy a regresar para recordar. Acá está. La tensión eficaz de la fuente, 70.71. Ya tengo la tensión eficaz. Regreso. Entonces ya tengo la tensión eficaz. ¿Qué me falta? La corriente eficaz de la fuente. Miren, como está en serie la fuente, el diodo y la resistencia, entonces acá pongo que la corriente de la fuente eficaz de la fuente es igual a la corriente eficaz de la carga. Entonces, y la corriente eficaz de la fuente va a ser igual, por lo tanto, a 0.5, que fue el valor de la corriente eficaz de la carga. O simplemente ahora multipliquen los 70 puntos y tanto de la tensión de la fuente por los 0.5 y eso me va a dar la potencia aparente de la fuente. ¿Sale 35.35? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Vamos muy bien. Listo. Hacemos lo mismo con el tipo puente. Multipliquen ustedes la tensión eficaz, 70 puntos y tanto, ¿no? Vamos a ver acá, ¿qué cosa es esto? Corriente eficaz de la fuente. Miren, por la característica de comportamiento, también aquí la corriente eficaz de la fuente es igual a la corriente eficaz de la carga. ¿Por qué? Porque parte de una media onda trabaja, llega a la fuente, la corriente. Cuando trabaja la otra media onda, también esa llega a la corriente. Por eso se dice que la corriente, las partes, los valores eficaces de la carga es igual al valor eficaz de la fuente. Entonces, por eso acá el valor eficaz de la fuente, perdón, de la carga es 0.707. Ese es igual al valor eficaz de la carga, ¿no? O sea, la corriente de la fuente y la carga son iguales. Lo reemplazo aquí en la fórmula, o sea, multiplico 0.707, que es la corriente, por el valor de la fuente, que es 70.7, me va a dar la potencia aparente, ¿no? 50. Debe salir 50. ¿Sale 50? Sí, Inge, sí sale. Perfecto. Miren acá, siempre en el puente, miren, potencia aparente de la fuente 50 volampere. En cambio, en el media onda solamente está consumiendo 35. ¿No? Ahora vamos a ver este factor de forma, que es el parámetro de calidad, factor de forma. Entonces, para el de media onda, factor de forma es la relación, miren, valores RMS y valor medio. O sea, vamos a ver qué tanto de tensión de rizado existe. Entonces, la tensión eficaz de la carga sobre la tensión media, ¿no? Si no se acuerdan, vamos a ver acá la tensión eficaz. Acá tienen la tensión eficaz de la carga. Acá está, 50. Y la corriente eficaz de la carga lo tienen también acá, 0.5. Tensión eficaz, ¿no? Eso vamos a llevarlo a la fórmula, perdón, la tensión media me faltaba, la tensión media acá lo tienen. La tensión media de la carga, 31.83. Eso lo llevamos a la fórmula, factor de forma. Entonces dividan el valor eficaz de la carga sobre el valor medio de la carga. ¿Sale 1.57? Sí, correcto, ingeniero. Ya. Esa misma operación la hacemos para tipo puente. O sea, la tensión eficaz sobre tensión media. Vamos a ver la tensión eficaz, ¿dónde está? Acá está la tensión eficaz, 70.71. Ahora vamos a buscar la tensión media. Acá está. Tensión media, 63.66. Dividan los dos y obtenemos el factor de forma. 1.11, sí sale. Perfecto. Entonces, factor de forma de media onda 1.57 y tipo puente 1.11, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el de media onda tiene mayor componente alterno y el de puente tiene menor componente alterno, ¿no? Desde ahí ya estamos viendo que son diferentes, que el puente tiene menor componente alterna.
Y esto lo vamos a comprobar con el factor de rizado. Factor de rizado. Entonces, mira acá está el factor de rizado, tanto para el de media onda como el tipo puente. Entonces, en el media onda, ¿qué necesitamos? La tensión media, esa ya la conocemos. Pero ¿qué me falta? La tensión eficaz alterna. Esto de acá es lo que me falta. ¿Se acuerdan cómo lo hallamos? La tensión, acá utilizo la fórmula. Resto la tensión eficaz total en la carga, la que hemos hallado, al cuadrado, menos la tensión media al cuadrado, lo resto y le saco la raíz. Ese valor debe salir 38.59. Eso lo dividen entre la tensión media y me va a dar el factor de rizado. ¿Ah? Confírmenme el resultado. Ingeniero, Dime. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Ya. A ver, necesito el factor de rizado. La fórmula de factor de rizado es la relación entre la tensión eficaz, acá estoy señalando con el mouse, la tensión eficaz AC, es puramente alterna, entre la tensión media de la carga. Ya conozco la tensión media, ya tenemos ese dato. Me falta la tensión eficaz de la carga. Entonces, ¿cómo lo hallo? Lo hallo acá, restando. Acá está la fórmula. Resto la tensión eficaz total de la carga, ¿no? O sea, la tensión eficaz que hemos hallado. Voy a ver, acá está. Estamos, acá está, ¿no? Acá está. Esta es la tensión eficaz de la carga, 50 voltios. Regreso, acá está, ¿no? O sea, pone raíz cuadrada de los 50 voltios al cuadrado, que es la tensión eficaz total, menos la tensión media al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la tensión media? ¿Dónde está? Vamos acá. Esta es la tensión media, 31.83. Esta es la tensión media en la carga. Eso, reemplácenlo, réstenlo y la raíz cuadrada. Eso debe salir 38.55. Sí, que sí sale. Ya, y eso lo llevan acá en el numerador. Divídalo entre el valor medio. Sí. 1.21. Sí sale. 1.2114, sí. Perfecto. Ese es el factor de rizado para el de media onda. O sea, eso me indica qué tanto de rizado tiene. Mire, tiene o sea, tiene más del 100% de rizado respecto a la media. Ahora, trabaja con el tipo puente. ¿Qué necesitamos? Miren, ya conocemos la tensión media. Entonces, tenemos que conocer la tensión eficaz alterna. Entonces, miren, primero, raíz cuadrada de la tensión eficaz al cuadrado. Vamos a buscar la tensión eficaz de la carga en el tipo puente. Acá está, ¿no? Acá está. Tensión, carga, RMS. Acá está. 70.71 es la tensión eficaz de la carga, el tipo puente. ¿Qué más necesitamos? Lo ponen acá, al cuadrado. Menos la tensión media al cuadrado. Buscamos la tensión media. Acá está la tensión media, con 63.66, ¿no? Lo elevan al cuadrado y lo reemplazan acá. Sacan la raíz, debe salir 30.77. Sí, ingeniero. Perfecto. Lo dividieron Sí. entre el valor medio Sí, y sale 0.4. sí sale 0.48, sí. Ya. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? El factor de rizado del de media onda es 1.21. Factor de rizado. El tipo puente es 0.48. ¿Quién es mejor? El de tipo puente. El 0.48. Ya. Ahora, ¿me pueden explicar por qué es mejor? Vean la fórmula. Porque se acerca más al 1. No, Esto es está al más revés. lejos. Está más Debe lejos acercarse que al el 0. 1. Claro, se acerca más al 0 y es menos. Claro, si se acerca al 1 es pésimo. Debe ser 0. O sea, este de acá que dice RMS-AC es la tensión eficaz de rizado. Si tú me dices que es 1, significa que el rizado es
es grande, y es al revés, debe ser menor, debe ser 0. Entonces, Ahí, cuando se ingeniero. acerca a 0, o sea, si es 0.48, es mejor este rectificador tipo puente. ¿Por qué es mejor? Porque el 0.48 es el factor de rizado. ¿Y eso qué significa? Acá, en el numerador, vean el numerador, que la tensión eficaz del rizado es más pequeño. En cambio, en el de media onda, el rizado, el valor eficaz del rizado es mayor. Es de mayor valor, ¿no? Por eso este de acá me sale 1.21 y este es mejor, 0.48. ¿Sí? ¿Lo comprendieron? Sí, ingeniero. Perfecto. Y ahora vamos a ver la eficiencia de rectificación. Es simplemente dividan los valores de potencias. Por ejemplo, hacemos el primero, potencia continua y potencia aparente alterna, ¿no? Lo tenemos acá, potencia continua, ahí está, potencia continua, 10.13, y la potencia aparente, ¿dónde está la potencia aparente? Acá está, la potencia aparente de la carga, 25. Solamente dividan eso y tienen la eficiencia de rectificación. Debe salir 0.45. 0.40, ingeniero. 0.40. Perfecto, ya. Bien, esto ya ustedes lo hacen porque solamente es reemplazar los valores que hemos hallado, ¿no? El factor de uso de transformador y el factor de potencia. Listo. Bien, nos faltan 2 minutos. ¿Alguna inquietud? Miren, les estoy dejando la tarea. La tarea les estoy dejando, ya descarguen la tarea. Ahí está la fecha de entrega. Lo resuelven, le toman una foto, lo pegan a Word o PDF y me lo envían, ¿ya? ¿Sí? Ingeniero, ¿Entendieron? Sí. sí. Ingeniero, la otra vez también hice la tarea igual y tuve problemas con enviar el trabajo, ya lo reporté. Ya, pero ¿me lo envías por correo? No, pues, me dijeron que lo reporte nada más, pero ahí se lo envío por correo entonces. Sí, mejor envíalo por correo para tenerlo, ¿ya? Y ponle apellido y Sí, nombre. sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta antes que se corte? Ingeniero, disculpe. Ingeniero, disculpe. Solamente resolvemos, tomamos foto, lo pegamos a Word y lo enviamos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya listo, ingeniero. Ya, ha sido un gusto. Está bien, Nos ingeniero. estamos viendo en el laboratorio, ¿ya? Ya, ingeniero. Hasta Ingeniero, luego. gracias. Gracias. Ya, gracias muchachos. Hasta luego. Gracias.